En Washington, organizaciones no gubernamentales destacaron la firma de este acuerdo del fin del conflicto anunciado hoy por el gobierno colombiano y por la FARC. Sin embargo, advierten de los retos en seguridad que traerá la implementación de lo pactado. Marta Lucía Ávila, periodista NTN 24 en Washington, tiene reacciones, Marta. Buenas tardes. Consultamos la opinión de Adam Isaacson, un experto en seguridad y conflictos de la ONG WOLA. Para él, el principal reto de la firma de este acuerdo para poner fin al conflicto armado en Colombia es garantizar la seguridad de los miembros de las FARC y, sobre todo, la disciplina de los combatientes en la que es una etapa de transición mientras se implementa lo acordado. En este momento, antes del inicio de todo, la FARC estarán en sus campamentos en la clandestinidad todavía, pero sus líderes van a salir más en público, son bastante odiados en Colombia, lo hemos visto pasar con M-19 y otros grupos en el pasado. Garantizar la seguridad de todos los guerrilleros y garantizar, bueno, que ningún grupo armado arremete en zonas donde ahora ellos tienen mucha influencia, va a ser clave para no descarrilar el proceso antes de que inicie. Este analista también ve muy improbable que la paz se firme el próximo 20 de julio, tal como lo anunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Pero es importante que, si no el 20 de julio, que lo hagan muy rápidamente, porque la paciencia del pueblo va a seguir reduciéndose, y una vez que se anuncie un plan para el cese de fuego, realmente hay que empezar a implementarlo ya y no perder más tiempo. Adam Isaacson considera también que la presencia de prestigiosas figuras mañana en La Habana para asistir a la firma de este acuerdo del fin del conflicto resalta la importancia de este, pero además es un mecanismo de presión para que tanto el gobierno colombiano como las FARC cumplan de verdad con lo pactado. Esto es de Washington. Regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Marta Lucía. Jairo, quiero incluir en nuestra conversación y darle la bienvenida a Steven Donahue, director de McClarty y Asociados y experto en temas de seguridad. Steven, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Pues estamos con Jairo, que también es experto en temas de seguridad, y quería preservar esta parte con ustedes para hablar de esas aristas que son preocupantes para los entendidos, digamos, en esta materia. Por ejemplo, Steven, la dejación de armas. ¿Cómo se levanta un inventario? ¿No tendría que estar listo este inventario ya antes de ir a la entrega de las armas? ¿Cómo vamos a saber si se entregaron todas las armas que son? Bueno, pues para comenzar, no vamos a saber, y yo creo que Colombia va a sufrir como ha ocurrido en muchos otros países. Mi experiencia personal fue en El Salvador, pero va a sufrir por las armas que están regadas por todo el país, que van a seguir estando ahí. Si sabemos que en algún momento hace 20 años, 15 años, las FARC tenían 21,000 guerrilleros y narcotraficantes armados, y hoy solo tienen tal vez unos 4,000. Entonces, aunque los 4,000 que se entreguen y se desmovilicen, entreguen su AK-47 o su RPG, hay otros 15,000 por lo menos que están escondidos en algún lugar, en alguna bóveda o un escondite, que todavía no están contabilizados, que no fueron entregados. Y eso es un tema que hay que seguir buscando. En otros países han habido programas para que se les pague a los que quieran entregar armas, para tratar de sacarlos de la posibilidad de que sean utilizadas después de que se firme la paz y que se trate de establecer una normalidad. Pero lo que hemos visto en otros países es que la mayoría de estos guerrilleros tienen más de un arma, entregan uno y esconden otro, porque tenemos jóvenes que lo que saben hacer es usar armas. Ahora, Jairo, en Colombia hay una figura que siempre escucho mencionar, sobre todo cuando se habla de escondites, que son las caletas. Sí. Así como hay caletas de dinero, pues también hay caletas de armas, que es a lo que refiere Steven. Lugares, bóvedas, en alguna parte abiertas, en la selva, en la tierra, escondidas.
¿Qué pasa con esas armas que no se entregan? Y Dani, el destino de esas armas yo creo que ya Stephen lo estableció con mucha claridad. Muchas de las armas que no hacen parte de ese inventario, de esa dejación o de esa entrega en última instancia, muy seguramente van a entrar al mercado negro. Si uno mira las experiencias centroamericanas, una de ellas, la de El Salvador, hay que tener en cuenta que muchas de esas armas entraron en el circuito de las bandas criminales que terminaron siendo no solamente usadas en los principales ciudades de Centroamérica y particularmente en El Salvador, sino que también son objeto de una medida, entre comillas, de garantía que ciertos grupos guerrilleros adoptan, pensando que el posconflicto quizás no sea lo que ellos esperaban y el Estado termine por tomar decisiones en contra de todo lo pactado. Ahí hay un punto muy preocupante. Muchas de esas armas, sin duda, van a terminar en el mercado interno colombiano y otro alijo muy importante será objeto de venta en el exterior. Ahora, Steven, las que terminan, por ejemplo, en el mercado interno colombiano, ¿cómo afecta esto a la seguridad de los centros urbanos? Porque hay que pensar ahora que hay una masa de gente preparada, como bien señalabas antes, para la guerra, una generación que creció dentro de la guerra, que lo que sabe es manejar las armas, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto los centros urbanos en Colombia o cómo lo afectará? Una de las cosas que Colombia va a tener que estar pensando y haciendo planes y tomando decisiones en las semanas, los meses y años que vienen, es cómo reintegrar a estos jóvenes de una manera útil en la sociedad colombiana. El problema que estas guerras, la de Colombia, pero de otros países también, enfrenta es que tienen una o dos generaciones de jóvenes que tienen como su destreza más útil en la vida el usar las armas para robo, para chantaje, para secuestro, para narcotráfico, para asesinato, y en una situación en la cual ellos están desmovilizados pero no tienen actividades diarias, no tienen trabajo, no tienen fuentes de ingreso, recurren a lo que saben, y por eso es importante tener una forma de reintegrarlos, de buscarles trabajo, de darles destrezas nuevas para que puedan tener una vida normal y puedan reintegrarse a la sociedad, para que no tengan que ir a buscar esa arma que han escondido con un amigo, con un familiar, para recurrir a la vida criminal que han vivido toda su vida adulta. Ahora, es decir, no es fácil este proceso, ¿no? Por una parte lo que Steven explica, pero por la otra, Jairo, ¿cómo va a alcanzar, es decir, la fuerza pública existente para manejar esta circunstancia que va a venirse o a sobrevenirse después de esto? Y Dania, yo creo que en materia de número policial las cosas en Colombia hoy por hoy no son las mejores. Si uno mira los estándares internacionales, o por lo menos Naciones Unidas así lo ha establecido, para tener un buen control perimetral se requieren 4 policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente Colombia tiene 2.2 por cada 1.000. Y si a eso le sumamos una situación donde muchas personas, estamos hablando fácilmente de unas 5.000 mínimo, miembros de las FARC van a aceptar los términos del proceso de paz, se van a reincorporar, creo que un sector importante de ellos puede verse tentado para hacerlo, y muy seguramente nuestra Policía Nacional no va a dar abasto para garantizar la seguridad. Pero Dani, ese es un tema que ya se ha discutido, existen experiencias internacionales. En el caso colombiano también se están buscando alternativas, algunos en una medida muy criticada en el día de ayer por parte del Ministerio de Defensa, afirma que las fuerzas militares muy seguramente van a tener que asumir funciones de seguridad urbana. Eso cayó como un baldado de agua fría en muchos sectores del país, pero también hay que tener en cuenta que tenemos una policía que demanda mayores habilidades, fortalecimientos especiales, y muy seguramente va a ser sometida a una reingeniería muy importante en los próximos 10 años. Steven, dentro de lo que ha sido su experiencia, ¿qué papel pasó a jugar, por ejemplo, la Fuerza Armada Nacional en un posconflicto? Yo creo que es importante no desmovilizar a las Fuerzas Armadas demasiado rápidamente. En algún momento no habrá necesidad de tener Fuerzas Armadas al mismo nivel y con las mismas cantidades de que hay hoy,
pero hay que tener mucho cuidado de no tener el problema que ocurrió en Guatemala, donde desmovilizaron demasiado rápidamente y después no tenían las fuerzas suficientes para proteger a la propia ciudadanía. Yo creo que concuerdo con Jairo de que muchos de estos miembros van a tener que buscar nuevas misiones y van a haber muchos soldados que van a tener que pasar por un cambio, una reingeniería, como dijo Jairo, de sus capacidades para que sean policías o estén en otra vida como gendarmería rural o algo así. Pero eso toma tiempo y hay que tener mucho cuidado en hacer cambios rápidos en un momento cuando todavía hay otra fuerza armada alzada en armas contra el país en el ELN que sigue tomando acciones bélicas contra el país y envuelto en una vida criminal. Y también hay unas organizaciones criminales de narcotráfico que tienen vínculos con las FARC que seguramente en algún momento van a tener que tomar decisiones sobre si se quieren desmovilizar o si quieren seguir en la criminalidad. Y ellos sí van a continuar a amenazar la vida diaria de los ciudadanos colombianos. Eso me lleva a un punto que no quería dejar por fuera en mi conversación tanto con Steven Donoghue como con Jairo Libreros. ¿Cómo? Es decir, no se puede desmovilizar a la Fuerza Armada en Colombia. Cuando se habla de la paz, del fin del conflicto de más de 50 años, sí, se habla de una paz que va a firmarse con la FARC, pero ¿qué pasa con el ELN? No podemos hablar de una paz absoluta y total, sobre todo cuando miramos hace unos días atrás y vemos el secuestro de 3 periodistas y la poca intención que tendría el Ejército de Liberación Nacional de ir a una mesa de diálogo y establecer la paz, Jairo. Y Dania, la paz con las FARC, si la vinculación exacta y precisa en un cese bilateral o en unos términos políticos con el ELN es una paz incompleta. Lamentablemente Colombia afronta no solamente ese capítulo de las FARC que aparentemente se va a acabar o por lo menos está en sus fases finales. También tiene un grupo como el ELN diezmado, pequeño, en algunos casos desmotivado, pero con vínculos con el narcotráfico muy importantes, con una capacidad y con unas actividades y una experiencia operacional muy importante en donde han demostrado que son capaces de afectar la sociedad civil, destruir la infraestructura colombiana y sin duda afectar los cimientos de la democracia. Pero ese grupo es más pequeño, no tiene el impacto que tiene las FARC y tenemos un ejército y unas fuerzas militares lo suficientemente capacitadas que no van a ser reformadas o por lo menos no van a tener una transformación inmediata en el número de sus integrantes y muy seguramente van a tener que dedicar esfuerzos mayores para neutralizar al ELN y obligarlo a sentarse en una mesa de negociación. Y un factor, Steven, del que también se ha hablado, es decir, hay un grupo pequeño en el ELN, pero ¿qué pasa con aquellos miembros de la FARC que no quieran acogerse a esta firma de la paz con el Estado? Es decir, dicen quienes hablan de estos temas, que ya hay muchos miembros de FARC que han migrado al ELN y que de alguna manera pues lo van a fortalecer. Esa es una de las inquietudes que tengo y además la noción de que haya un disque cese de fuego bilateral que implica que las Fuerzas Armadas no van a seguir manteniendo el monopolio de armas y de poder que la Constitución requiere en cualquier país. Eso es algo que es preocupante y hay que escuchar y ver con mucho cuidado los detalles que salgan mañana para saber cuáles son las restricciones que se le impone a las Fuerzas Armadas en un momento cuando todavía, aunque todos los miembros de las FARC o la gran mayoría dejen de usar sus armas, todavía van a quedar algunos que son criminales llamándose FARC o tal vez se quiten el uniforme y la banda de las FARC y sigan como narcotraficantes y todos los helenos que siguen en el terreno haciendo sus cosas. Así que yo estoy muy seguro de que como país el Estado colombiano tiene que mantener el monopolio sobre el uso de las armas y eso es mediante el uso de sus Fuerzas Armadas y sus fuerzas policiales y no se puede dejar ese
ese hecho tan importante, esa capacidad como gobierno, como Estado, en manos de otros. Pues así es, Steven, quiero darte las gracias, Steven Donoghue, director de McClarty Asociados, experto en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias y buenas tardes.